Buenos días, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok, vamos a orar, mis hermanos, para a poner ese espacio en manos de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, porque tú eres bueno en gran manera, porque nos has permitido en tu misericordia el día de hoy congregarnos aquí en tu nombre para adorar tu santo ser. Te rogamos en este espacio de escuela dominical, oh Dios, que nos asistas de una manera especial con tu Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento y darnos corazones y un espíritu dispuesto también a la escucha de tu palabra, que podamos entender lo que tú, oh Dios, has estipulado en ella y que asimismo podamos asimilarla para conducirnos de la manera, oh Dios, en que tú lo has ordenado. Te ruego, oh Dios, que las palabras que se digan desde este púlpito sean palabras tuyas, fieles a tu palabra. No tomes en cuenta, oh Dios, mis debilidades, sino que más bien tú seas glorificado en medio de ellas. Todo esto te lo ruego en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy, como ya he sabido, ya nosotros terminamos la serie que veníamos tratando acerca de teología bíblica en lo correspondiente al libro de Números. A partir de ese domingo iniciamos una nueva serie, la cual tiene un título general que tiene que ver con la familia, familias cristianas. Ese es el título general de nuestra serie de la mañana de hoy. Ahora, donde en esta serie vamos a ver a la luz de lo que Dios ha dicho, varios aspectos importantes relacionados a esta temática. Ahora, hay quienes afirman, mis hermanos, que la Biblia no tiene mucho que decir acerca de este tema en particular, especialmente en el Nuevo Testamento. Pues creen que solo hay vagas ideas acerca de esta temática. Y lo que es muy triste es que es una opinión bastante generalizada, es un tema que muy poco se aborda por creer que no tiene mayor importancia. Pero mis hermanos, la realidad es que la Biblia contiene una doctrina abundante sobre este tema. Debemos en todo caso, mis hermanos, a la luz de la Escritura, recuperar la convicción de que Dios ha establecido un propósito para la familia e instrucciones para ella, lo cual, mis hermanos, constituye un aspecto vital de la vida en la actualidad. Y no solamente estamos hablando de la vida cristiana, sino en la humanidad en general. El tema de la familia es un asunto de vital importancia. Cuanto más para nosotros como creyentes, mis hermanos, que estamos llamados a buscar la perfección en estos aspectos y la belleza y todo lo que es bueno. Ahora tenemos, mis hermanos, la tarea también de afianzar en las generaciones de nuestros días que Dios creó a la familia como un elemento importante en el cumplimiento de su propósito eterno. Varios aspectos que podemos examinar a manera general de eso es que, primero, Dios creó a la familia para dar una estructura y orden a los seres humanos, lo cual hizo a su imagen y semejanza, palabra importante que va a ser de mucho hincapié a lo largo de la serie, eso de imagen y semejanza. Segundo, la familia, mis hermanos, es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos. ¿Para qué? Para la iglesia, las comunidades, cultura, las naciones. Desde la familia inicia esa formación para que el ser humano pueda vincularse a cada una de esas esferas a las cuales está llamado a pertenecer. Tercero, Dios creó a la familia con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. Y por último, Dios diseñó a la familia para hacer una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del evangelio y también personificar las verdades bíblicas. Por eso es que Dios, mis hermanos, ha ordenado que la familia sea la fuente también de la cultura. Es el primer lugar sobre la tierra donde aparece la cultura y es formativa para todos los demás. Ahora, una pregunta importante antes de entrar también en lo que es nuestro tema del día de hoy, y es, ¿promueve la Biblia la igualdad de género? Ahora, podemos verlos desde dos perspectivas.
Por eso hablaba de que eso de que Dios hace al hombre su imagen y semejanza, recordando el Génesis, donde dice que son hechos a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Cuando nosotros nos referimos, hablando de igualdad de género, al hecho de esa parte esencial del ser humano en que es hecho a imagen de Dios y que tiene cierta dignidad por ello, ahí en ese aspecto podemos encontrar una igualdad de género. Pero si la definimos como aquel aspecto en el cual se le da tanto al hombre como a la mujer los mismos roles, ahí debemos hacer un alto y decir que no, pues Dios ha diseñado al hombre para cumplir ciertas labores y asimismo a la mujer Dios estableció un orden el cual es muy importante que nosotros podamos estar atentos. Como vemos primero inicialmente en el Génesis, el hombre es creado, Dios le da una instrucción para que él lo pone en el huerto para que lo cuide, lo labre, le da una instrucción de administración y de gobernar sobre la tierra y sobre la creación. Luego es creada la mujer para que esta le sea también de ayuda idónea. Ahora, como decía, hay un tema puntual que vamos a tratar hoy, es el tema del rol del esposo. No quería entrar todavía en él hasta poder hacer ciertas precisiones o cierta introducción a lo que es nuestro tema general acerca de la familia. Como le menciono, el tema de la familia es nuestro tema central, pero en la mañana de hoy vamos a iniciar con lo que corresponde al rol del esposo. Y nuestro texto base en la mañana de hoy va a ser Efesios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos que van desde el 25 al 33. Efesios, capítulo 5, versículo del 25 al 33. En la medida que lo tenga, le voy a pedir que me acompañe en pie para honrar la palabra de Dios. Dice Efesios 5, 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a sus maridos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Voy a citar un comentario de John MacArthur que dice lo siguiente: siempre me ha parecido que en la gran mayoría de casos de éxito o fracaso del esposo como líder espiritual es el factor clave para determinar el resultado de tales conflictos. Si el esposo fuera el tipo de líder que debe ser, la mayoría de los problemas dentro de la familia pudieran ser resueltos definitivamente. Fin de la cita. Mis hermanos, este texto que acabamos de leer, dentro de su contexto también habla acerca de ciertas roles o ciertas instrucciones acerca de lo que debe ser para tanto la esposa como el esposo en lo que corresponde al matrimonio. Dios, mis hermanos, a través del Sagrado Escritor, acá nos da cierta claridad acerca de los roles que corresponden tanto al esposo como a la esposa dentro del matrimonio. Y es importante notar que en la medida en que nosotros observamos el panorama completo acerca de lo que es este asunto, se dirige al menos 40 palabras a la mujer y unas 115 al esposo, casi 3 veces más. Con esto entendemos que en la relación matrimonial la mayor responsabilidad y el sacrificio cae sobre el hombre. Ahora, estos versículos tienen innumerables aplicaciones prácticas para cada matrimonio
Pero antes de poder aplicarlo, mis hermanos, nosotros debemos entender su contenido. Algo que encontramos de primera medida aquí, mis hermanos, es que hay un mandato expreso con relación a eso, y es: maridos, amad a vuestras mujeres. En toda la sección dirigida a los esposos encontramos la palabra amor unas 6 ocasiones, lo cual compone lo que sería la centralidad de esta ordenanza y también del pasaje mismo. Y es interesante notar cómo Pablo no manda al hombre a gobernar a su esposa o reclamar sujeción. En lugar de eso, el mandato, mis hermanos, es amar. Ese amor incondicional, y se basa en una decisión de quien lo da, y no, mis hermanos, en una emoción o en un merecimiento del receptor. Y es importante cuando nosotros definimos lo que corresponde a amar, lo que es el amor. Y es importante, mis hermanos, puesto que es parte fundamental de lo que es este mandato, y es: amad a vuestras mujeres. Es un amor, como les indico, es incondicional, que se sustenta, mis hermanos, también en el amor a Dios. No es, mis hermanos, una mera emoción, un enamoramiento, pues sabemos que las emociones van y vienen. Y tampoco, mis hermanos, es un merecimiento de quien recibe ese amor, sino que, como se ha dicho, es una decisión que se debe, sobre lo cual se debe entender. Ahora, hablando acerca de los roles y todo lo que tiene que ver con cómo se complementa el hombre y la mujer, ¿qué significa ser complementario? Ser complementario, mis hermanos, significa simplemente que el esposo y la esposa adoptan roles que son intrínsecamente iguales en valor e importancia. En esos aspectos son importantes en su valor y la importancia que tiene cada uno. Pero, mis hermanos, asimismo, mientras son iguales, también son diferentes y únicos en diseño, participación y función. Mis hermanos, aquellos que practican ese modelo entienden que los roles que Dios les da son expresiones complementarias de la imagen de Dios, con el fin de ¿qué? De dar gloria a Dios. Ellos creen que, de acuerdo con Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó. Esta expresión, como había indicado al principio, complementaría esa mejor representada por las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5:22 al 28, donde explica, mis hermanos, estos roles del hombre y la mujer de una manera que se definen o que están definidos y trabajan juntos en un matrimonio. Como les había mencionado inicialmente, el valor o la dignidad que posee el hombre y la mujer son iguales ante Dios. Y en eso encontramos igualdad. Pero como también es cierto, en cuanto al diseño que cada uno tiene, hablando del varón y la mujer, hay una diferencia, hay una participación diferente, una función diferente. Ahora, sabemos lo que significa ser complementario hasta aquí, pero ¿qué es lo que no significa ser complementario? ¿Qué no es la complementariedad? Para algunas personas la idea de complementariedad tradicional se confunde con puntos de vista extremos, como lo es el rol de la esposa, el de ser una persona servil y sin criterio que se somete a su esposo en todas y cada una de las circunstancias, como quien se somete a un tirano dominante que demanda que las cosas se hagan siempre a su manera. Estos roles ciertamente no están alineados con lo que las Escrituras realmente enseñan acerca de lo que son las relaciones. Y aquí, mis hermanos, un punto importante acerca de lo que resultan los yugos desiguales. Pues en la medida en que ambos son creyentes, buscarán la manera también de glorificar a Dios en su matrimonio. Ahora, en cuanto a lo que estamos tocando,
para ser claros, mis hermanos, la sumisión bíblica nunca pretende dominar, disminuir, demandar o abusar de la persona. No quiere que los esposos dejen de utilizar sus dones y su intelecto, ni que nieguen su personalidad. La sumisión bíblica, mis hermanos, se expresa por medio del amor sacrificial y la honra, el servicio y el respeto, el ánimo y la amabilidad y el morir, mis hermanos, a sí mismo. La sumisión bíblica, mis hermanos, radica fundamentalmente en apreciar a la otra persona como creada a imagen de Dios. Y como lo diría Pedro en su primera carta, como coheredera juntamente con nosotros de la vida eterna. Asimismo, mis hermanos, primera de Pedro, en ese versículo 7 del capítulo 3, nos habla acerca de ello, de esa dignidad que también tiene la mujer, cuando también se le invita al varón a que debe cuidarla como vaso más frágil. Es un llamado también a entenderla, a comprenderla, a conocerla. En la medida en que el esposo invierte tiempo en esos detalles de conocerla y comprenderla, mis hermanos, ciertamente el tema de la complementariedad y el tema de la sujeción y el respeto será un asunto mucho más llevadero. Es importante que en la medida en que usted se tome la tarea de acercarse y preguntarle cuáles son sus gustos, qué te gusta, qué te disgusta, acompañarlo en las cosas que le gustan, porque ciertamente al ser diferentes yo puedo inclinarme hacia ciertas cosas que me llamen la atención, cosas que sean de mi interés, mientras que por otro lado ella no. Y el esforzarnos por acercarnos, tener ese acercamiento en la medida en que nosotros nos acercamos a conocer, porque también es un llamado importante a conocerla. Ahora, continuando con nuestro texto base, a nosotros también se nos da un modelo, al esposo se le da un modelo de lo que debe ser, y dice en nuestro texto, en Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El modelo del esposo es Cristo mismo, quien murió en la cruz porque amó a su iglesia. Todos sabemos, mis hermanos, que ningún ser humano pecaminoso tiene la capacidad de amar con plenitud y perfección divina como Cristo amó y amará por siempre a la iglesia. Sin embargo, gracias a que un cristiano tiene la naturaleza de Cristo mismo y el Espíritu Santo en su interior, Dios hace provisión a los aspectos para que amen a sus esposas con una medida del amor de Cristo. Ahora, recordemos que el contexto de este mismo pasaje es clave para entender esta sección de la carta. Pablo escribe lo siguiente: así pues, no seáis necios ni entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en versículos anteriores, del 17 al 18. Solamente un esposo lleno del Espíritu Santo está en capacidad de amar a su esposa con la misma clase de amor que Cristo tiene por su iglesia. Ahora, al examinar, mis hermanos, las características de ese amor, el amor del esposo por la esposa debe imitar el amor de Cristo por la iglesia, el cual tiene ciertas características. Primero, el amor del esposo debe, mis hermanos, ser sacrificial. Recordemos, Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Cristo amó a la iglesia hasta el grado de sacrificar su vida por ella, y vino, mis hermanos, a ser ejemplo de todo esposo cristiano. Un esposo amoroso estará dispuesto a sacrificar su vida por su esposa. De hecho, estará dispuesto a hacer sacrificios menores por ella y poner, si es necesario, a un lado sus propios gustos, deseos, opiniones, preferencias y bienestar para guardarla y satisfacer sus necesidades. El esposo que ama a su esposa solamente a causa de su atractivo físico o temperamento agradable no le ama como Cristo amó a la iglesia. El esposo que ama a su esposa
por lo que ella puede darle, ama como el mundo y no como Cristo. Y es por eso de que se habla de que el amor es sacrificial. Por eso hay un mandato también, como les mencioné inicialmente, también a conocerla. Y mis hermanos, y que el amor no se basa estrictamente en temas de sentimentalismo o tampoco es condicional, tampoco tiene que ver con el mérito, sino, mis hermanos, con una se basa en la decisión de amar. Ahora, el amor del esposo debe ser también purificador. Y aquí entra en parte también lo que tiene que ver con el rol del esposo como sacerdote también de su hogar. En el versículo 26 de ese mismo pasaje que estamos considerando, nos dice, para santificarla habiéndola purificado por el evangelio del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Mis hermanos, el amor no solo quiere lo mejor para aquel a quien ama y no solo puede tolerar que un ser amado se corrompa y se desvíe por cualquier cosa maligna o dañina. Cuando el amor de un esposo por su esposa es como el amor de Cristo por su iglesia, va a procurar de manera continua ayudar a purificarla de cualquier clase de impureza. Él se va a esforzar en protegerla de la contaminación del mundo y en proteger su santidad, virtud y pureza. Ahora bien, el marido tiene la facultad de limpiar, el marido no tiene la facultad de limpiar salvíficamente a su esposa como lo hizo Cristo por su iglesia. El esposo puede lavar el esposo no puede lavar los pecados de su esposa porque solamente eso es posible a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el esposo puede compartir la palabra con ella, animarla en su servicio a Dios, orar por su crecimiento espiritual y la santificación de su vida, colaborando en el proceso de su santificación. Y mis hermanos, las herramientas que todo esposo cristiano tiene para llevar a cabo esa tarea son la palabra de Dios y la oración. El esposo que ama a su esposa procurará de manera diligente llevar a su esposa a donde se enseña la palabra de Dios. Constantemente la expone a la palabra porque sabe que solo ella purifica y santifica. Al mismo tiempo está orando con ella y por ella pidiendo a Dios que le guarde del pecado y de la impureza. El esposo, mis hermanos, tiene ese rol de líder espiritual, de sacerdote de su casa. Él es llamado a empezar a hacer inversiones espirituales y es el responsable de la salud espiritual de su familia. Pero eso, mis hermanos, no significa que su esposa no pueda estar involucrada activamente en el crecimiento espiritual de su familia. Significa que el esposo tiene el peso de la responsabilidad por el bienestar espiritual de la familia, no por la salud espiritual de su esposa como individuo. Como Pablo menciona, el esposo debe amar, proteger y servir a su esposa como Cristo a la iglesia. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Y es, mis hermanos, importante destacar el hecho de que el hombre, el varón, es llamado a ser eso, el líder espiritual, el sacerdote de su hogar. Pero no necesariamente, mis hermanos, es un trabajo que corresponde estrictamente al hombre en cuanto al tema de ser guía espiritual también de su hogar. Ahora, de entre tantos aspectos que podemos señalar del hombre como esposo, en esta ocasión no vamos a considerar el tema de él como padre y el tema de la crianza, pues eso va a ser tema de otra clase. Aquí nos vamos a básicamente a detener, a examinar aspectos fundamentales en los cuales resaltamos lo que es el rol de él como esposo y su deber, cuáles son sus tareas.
Otro aspecto importante de este amor que debe ser reflejado, y es que el esposo este amor del esposo debe ser preservador. En el versículo 28 de nuestro texto dice, así también, perdón, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Para que el amor de un esposo hacia su esposa sea semejante al amor de Cristo por su iglesia, debe caracterizarse, mis hermanos, también por el cuidado afectuoso que la esposa recibe de su esposo, quien la cuida y busca su bienestar tanto como busca el suyo propio. Algo anda muy mal si ella es considerada solo como la cocinera, la ama de casa, la acompañante ocasional y todo esto. Mis hermanos, es importante recordar que ella es un tesoro inmenso dado por Dios con el propósito de ser amada, atendida, sustentada y cuidada. Cuán importante es tener en cuenta, mis hermanos, estos aspectos. Sustentar a una esposa equivale a proveer para sus necesidades y dar sin reservas todo lo que le ayude a crecer, madurar en favor delante de Dios y de quienes la rodean. Cuidarla, mis hermanos, significa también hacer uso del amor tierno y el afecto físico para brindar calor, comodidad, protección y seguridad. Tal como Cristo, mis hermanos, provee para su iglesia, el esposo debe proveer para su esposa y su familia. Si el esposo entiende el principio que la esposa es parte de él, entonces no debe abusar ni maltratar físicamente o emocional ni espiritualmente de ella. ¿Por qué? Porque al hacerlo abusa de sí mismo y sufrirá tanto como ella. Otro aspecto de este amor que debe también ser reflejado es que el amor del esposo debe ser inquebrantable. Y es algo que habíamos mencionado inicialmente con relación al tema de la incondicionalidad. El versículo 31 dice lo siguiente. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mis hermanos, los principios que Dios establece o estableció para el matrimonio de Adán y Eva continuaban en vigencia en los tiempos de Pablo, y no han cambiado, mis hermanos, en lo absoluto hasta nuestros días. Por esto Pablo cita también Génesis 2:24, ambos cónyuges deben dejar a su padre y a su madre, emocional, económica y físicamente, para unirse, adherirse el uno al otro de forma inseparable. Mis hermanos, y aunque Dios ha hecho provisión para el divorcio en los casos de adulterio continuo y sin arrepentimiento por parte del transgresor, así como en el caso de un cónyuge incrédulo que abandona al creyente, la muerte es la única, mis hermanos, disolución que Dios desea para el matrimonio. Así como el cuerpo de Cristo es indivisible, el diseño ideal de Dios para el matrimonio es que sea indivisible. El matrimonio, mis hermanos, es una representación de la iglesia y su relación con Cristo. Ahora, llegamos a una consideración final de esa declaración tan importante y extraordinaria. El apóstol Pablo está tratando principalmente el deber de los esposos hacia sus mujeres, aunque el último versículo acá señalado se nota, vuelve a mencionar el deber de las mujeres hacia el esposo. Lo hace a fin de presentar su enseñanza referida al matrimonio como un todo en una forma completa. Al aplicar, mis hermanos, todo eso, hemos visto que el gran secreto aquí consiste en entender la enseñanza. Entre toda la gente del mundo, el cristiano debe ser aquel que piensa, razona, aquel que emplea su mente. No hay magia
en la vida cristiana. El gran acto de regeneración es operado por Dios, pero tan pronto recibimos vida, estamos en condiciones de pensar, razonar, de usar nuestro entendimiento. Mis hermanos, de modo que todas estas epístolas del Nuevo Testamento son dirigidas al entendimiento. Al comienzo de esta epístola, el apóstol Pablo ha orado que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Vimos que lo que el apóstol expuso aquí es una gran doctrina de Cristo y la iglesia, para luego decir, asimismo de esa misma manera, sea también la manera en que nosotros debemos conducirnos. Ahora, aquí hay algunos puntos prácticos que debemos considerar para que nuestra exposición sea un poco más completa. Hay aquí ciertos imperativos prácticos, lo que hablábamos inicialmente acerca de que hay ciertas ordenanzas de parte del apóstol que está relacionada con esa gran analogía que ha venido usando acerca de Cristo y la iglesia. El gran principio fundamental acá es la unidad. Lo que debemos comprender es esa unidad esencial entre el esposo y la esposa. Y los dos, dice, serán una sola carne. Esa unidad es comparable a la unidad entre el hombre y su propio cuerpo, y también a la unión mística entre Cristo y la iglesia. Es un aspecto, mis hermanos, como menciono, fundamental. Ahora, la unidad es el principio básico del matrimonio, debido a que mucha gente en ese mundo moderno jamás ha tenido idea de lo que implica el matrimonio desde un punto de vista, desde la unidad, se pegan tan poco a él y quebrantan sus votos y promesas, a tal grado que el divorcio está viniendo a ser uno de los mayores problemas de nuestra época. Jamás llegaron a captar ese concepto de la unidad. Todavía piensan en términos de individualidad y de esa manera tienen el matrimonio de dos personas afirmando cada uno sus propios derechos y como consecuencia choques, discordias y todo eso que es consecuencia de un mal entendimiento de lo que es el matrimonio. Mis hermanos, la respuesta a todo ello, dice Pablo, es comprender este gran principio de la unidad y el amor. Mis hermanos, acá el apóstol Pablo ha desarrollado todo eso en términos del cuerpo, pero ahora lo expresa en forma muy explícita, recordándonos otra vez lo que dice el segundo capítulo del Génesis en relación con la creación de Eva, tomada del cuerpo de Adán. El propósito fue que Adán tuviese una ayuda idónea. Cuando Dios hace a Eva para que el hombre y la mujer pudiesen entrar en el estado matrimonial, también hizo la declaración de que un hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su propia mujer y que ambos serían una sola carne. Algo que habíamos mencionado inicialmente y que es, como les mencioné, es de hacer hincapié, es en el tema de que en la misma medida en que hay una igualdad de género en cuanto a dignidad y esencia, porque ambos son creados a imagen de Dios, también hay una distinción por cuanto hay un diseño, hay un propósito en la creación misma. Y como decía, al haber un mal entendimiento de esto, de lo que es la complementariedad y la unidad, mis hermanos, se presentan todo este tipo de cosas que hemos visto en la actualidad, donde cada uno busca poner sus derechos y se buscan, hay choques y todo este asunto. Ahora, el apóstol Pablo cita estas precisas palabras del versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mis hermanos, ese es un mandamiento dirigido al hombre que se convierte en esposo. Debe dejar a su padre y a su madre. ¿Por qué debe hacerlo? Debido a esa nueva vida que está naciendo entre él y su mujer. Por eso dice el apóstol,
¿Qué es esto? Él acaba de decírnoslo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esa es la relación del esposo y la mujer, esta analogía que él hace del cuerpo, hablando de la unidad, es importante considerarla, y es por eso un aspecto importante de este mandato, el que el esposo está, o la Biblia le demanda al esposo alejarse o dejar a su padre y a su madre. Un hombre debe dejar a su padre y a su madre para así ser unido a su mujer. Y esto es importante, mis hermanos, considerarlo. En la medida en que nosotros nos detenemos a examinar cada uno de estos aspectos que nos son señalados en las Escrituras con relación a este tema en particular, vamos a ver cómo también es glorificado Dios en medio de ello. Y como decía, en la actualidad necesitamos una reforma sobre lo que es la familia, o más bien una reforma de la vida familiar bíblica. Mis hermanos, la reforma protestante incluyó una reforma o transformación de la familia, y más adelante entre los puritanos, sucesores de los reformadores, porque Juan Calvino fue primero y ante todo un pastor cuya predicación era expositiva, aplicaba las escrituras a cada aspecto de la vida, incluyendo, mis hermanos, la familia. Pero esta reforma no muere con Calvino, porque los sucesores de los reformadores la continuaron y continúan, mis hermanos, hasta nuestros días. La mayoría de los autores presentados en estas obras de la época de la Reforma de la familia, que tuvo lugar durante la época de la Reforma y los puritanos. Mis hermanos, durante la Reforma protestante se examinaron nuestros numerosos aspectos teológicos y prácticos de la vida, corrigiéndolos en concordancia, mis hermanos, con las Escrituras. Asimismo, como la doctrina de la salvación fue reformada durante el siglo XVI, también lo fue el matrimonio, el lugar del varón, de la mujer, del padre, de la madre, de la familia, la educación de los hijos, la fertilidad y casi todas las áreas que se relacionan con la vida familiar. Juan Calvino nunca escribió un libro específicamente sobre la familia, pero a través de sus sermones, comentarios, escritos sistemáticos y las ordenanzas de Ginebra encendió una reforma familiar que sigue presente. Como hace también notar John White, dice, Juan Calvino transformó la teología occidental y la ley sobre el sexo, el matrimonio y la vida familiar. Calvino elaboró una nueva teología y ley general que hacía de la formación y la disolución matrimonial pecado y crimen sexual temas de preocupación esencial para la Iglesia, igual que para el Estado. Organizó el consistorio y concilio de Ginebra, de modo que fuera una alianza nueva y creativa para guiar y gobernar de forma la reforma de la esfera doméstica íntima. Fin de la cita. Mis hermanos, Dios lo nombró para ser promotor de una reestructuración masiva de la institución más fundamental de la sociedad, que como había indicado, es la familia. La instrucción de Calvino sobre la familia no solo era extrema, sino amplia en su alcance, incluyendo casi todas las áreas de la vida familiar. Y aunque el hombre y la mujer son iguales, como menciono en relación a Cristo, la Escritura asigna papeles específicos para cada uno dentro del matrimonio. El esposo debe asumir el liderazgo de la casa. Este liderazgo no debe ser dictatorial, condescendiente o de superioridad a su esposa, sino que debe ser de acuerdo con el ejemplo de Cristo dirigiendo a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis hermanos, Cristo amó a la iglesia, a su pueblo, con compasión, misericordia, perdón y sin egoísmo. Y de esta misma manera, mis hermanos, el esposo está llamado a amar a su esposa.
Mis hermanos, hasta aquí vamos a dejar la escuela, ya el tiempo se me terminó. Como mencioné, en esta sección no íbamos a introducir en lo que tiene que ver con la crianza y otros aspectos que tienen que ver con el rol del varón dentro del hogar, pues serán temas de otra clase. Entonces, hasta ahora, este aspecto. Y vamos a tener un espacio para preguntas y aportes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, oh Dios, y para siempre es tu misericordia. Te damos muchísimas gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra, oh Dios, has dejado mandatos bastante claros acerca de cómo debemos conducirnos de manera tal que al final podamos dar gloria a tu nombre. Te rogamos que estas verdades bíblicas sean aplicadas de manera eficiente a nuestros corazones, que las podamos entender de tal manera que podamos nosotros asimismo conducirnos de la manera en que tú has ordenado y asimismo mostrar a Cristo en nuestro andar. Todo esto te lo rogamos en Cristo nuestro Señor y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, preguntas o aportes. Muy buenos días, amada iglesia. Primeramente, darte gracias por la enseñanza y gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de tocar este tema con respecto a la familia como tal. Recordemos que el Señor establece la familia como el primer ministerio del hombre, que el hombre como esposo es pastor y sacerdote de su hogar y que además de eso, pues vemos cómo al momento de la creación, el Señor ve al hombre después de haberlo creado y no encuentra ayuda, no encuentra una pareja para él y crea a la mujer. Entonces muchas veces no tenemos en cuenta el propósito de la creación de la mujer como esposa y creemos que así como es una, debe ser oprimida, debe ser maltratada. Y no es que lo pensemos de pronto tan literal como le estoy diciendo, pero es lo que muchas veces mostramos. No solo el maltrato a nuestras esposas es darle golpes. En ocasiones nuestra manera de actuar duele más que incluso un golpe que le demos. Y olvidamos algo que es supremamente importante. Más que todo, nosotros los creyentes debemos tener presente que nos hemos casado con una hija de Dios y que debemos valorarla, respetarla y amarla como una hija de Dios que es. Si realmente conocemos a Dios y amamos a Dios, nos manda el Señor a que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo más cercano es nuestra esposa. Entonces, como esposos, nuestra responsabilidad es la que vemos en Cristo, que incluso dio su vida por su esposa. Y otro aspecto que podemos ver como esposos es que el mismo Señor dijo que Él no vino a ser servido, vino a servir. Y nosotros debemos servirle a nuestras esposas como hijas de Dios que son, cuidarlas, protegerlas y ayudarlas en todo. Es nuestro mandamiento más propio o más fiel a obedecer la palabra del Señor y que debemos tenerlo siempre presente. Nuestra esposa es a imagen de Dios y no solo eso, es una hija de Dios a la cual hay que amar, respetar y ayudar como debe ser. Ese era el aporte que quería dar. Gracias, pastor. Y como les había mencionado también, vemos que a lo largo del texto se nos dan ciertas ordenanzas, vemos que está rodeado de imperativos. Es importante atender a cada uno de ellos.
Y quería citar un texto más que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, que también contiene ciertas instrucciones importantes en cuanto al rol del esposo. Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y algo que el pastor señalaba nuevamente es el tema es ese tema, que la mujer no está ahí simplemente para los quehaceres de la casa, para atender lo que yo no puedo atender porque yo soy hombre, sino considerar, mis hermanos, lo que se nos dice, y es que ella es coheredera también de la vida, de la gracia de la vida. Entonces, en la medida en que nosotros comprendemos cada uno de estos mandatos y sus implicaciones, cada matrimonio va también a glorificar a Dios.